Estaba gestándose en el vientre de María Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, el que Dios envió al mundo para salvarnos. Y entonces, mientras Jesús crecía, iba desarrollándose, iba creciendo en gracia y sabiduría. Y precisamente es en el seno de San Joaquín y Santa Ana donde aprendió a ser un verdadero hombre, a ser honesto, un hombre fuerte, lleno de vida, porque tenía que salvarnos. Vino y predicó el Evangelio en la sinagoga, expulsó demonios, curó a los enfermos, manifestó todo lo que Dios Padre le había encomendado en las manos de su Hijo. Nos enseñó, nos dijo que hay 10 mandamientos que son la prueba del cual nosotros podemos manifestar que también amamos a Dios. Y entre muchas y muchas cosas que Jesucristo nos enseña, otra de las cosas muy importantes es entender que Jesús salió del Padre, vino al mundo, se hizo uno como nosotros, se hizo nuestro lenguaje, pero regresó al cielo. Está a la derecha de Dios Padre. Y Él nos ha enseñado que es el mismo camino que todos nosotros tenemos que recorrer para llegar al cielo. Por eso, a veces en nuestro lenguaje utilizamos estas palabras: mientras estamos en la tierra, vamos de paso. Nuestro cuerpo se queda en la tumba, pero el alma tiene que llegar a Dios. Y esa es la dinámica que Dios maneja, que Dios nos ha puesto en el mundo, que quiere que vivamos 80, 60, 100 años, pero después de muertos quiere que nuestra alma llegue a estar con Dios. Y el camino que Jesús nos enseña, yo creo que muchas veces nosotros nos hemos encontrado perdidos. Yo creo que si no, algún día nos hemos sentido perdidos en una ciudad, o a lo mejor en el mismo cerro, o a lo mejor hemos visto una borreguita perdida en el cerro. ¿Para dónde va una borreguita perdida? ¿Qué hace? Si se han dado cuenta, un chivo birriondo perdido ahí en el cerro. ¿A dónde va? ¿Qué hace? ¿Qué busca? ¿Qué actitud toma? ¿Sí se han dado cuenta o no? Sí, ¿verdad? No tiene rumbo, va para allá, regresa para acá y otra vez para allá. ¿Por qué? Porque está perdido. Dice el Evangelio que cuando nosotros estábamos perdidos, cuando no teníamos rumbo ni a dónde ir, entonces Dios envió a su Hijo y lo envió para que nos guiara a la casa del Padre. ¿Cuál es el camino? El camino que Jesús nos deja es un camino de desprendimiento. María lo hizo, José lo hizo y todos los santos lo han hecho. Desprenderme de mi yo, desprenderme de mis gustos, desprenderme de mis deseos para asumir los de Dios. ¿Qué hizo la Virgen María? Cuando el ángel le dijo: alégrate María, llena eres de gracia, Dios quiere que tú seas la madre de su Hijo. Ella se desprendió incluso de poder tener más hijos. Dios solo quiso que ella tuviera uno, por obra y gracia del Espíritu Santo. José, un hombre judío que incluso tenía el derecho, porque así lo indican sus normas, sus leyes de aquel entonces, que un hombre judío podía tener 7 mujeres y que podía maltratarlas y que podía incluso divorciarse de ellas. Si la mujer te torció la boca, fírmale un acta de divorcio y que se largue para su casa. Si a la mujer se le quemaron los frijoles, fírmale un acta de divorcio y que se largue. Así de ese grado. En el tiempo de José, todavía en nuestros tiempos hay algunos judíos, aunque son mexicanos. Pues fíjense que en aquel entonces José renuncia a sus 7 mujeres y decide estar y permanecer casado con María y respetarla
y amarlo. Se desprendió de sí mismo. Jesucristo también nos va a enseñar que el camino para llegar al Padre es desprendimiento. ¿De qué fue lo máximo que Jesús se desprendió? De su propia vida. Ya no tiene otra cosa. ¿De qué más iba a desprender si ya era lo último que tenía? Era su propia vida. Y lo acabamos de celebrar en la Semana Santa, que Jesús muere en la cruz, porque el camino cortito para llegar a Dios se llama el camino de la cruz. Es decir, no es un camino de gozo, no es un camino de alegría, es un camino de desprendimiento, es un camino de sufrimiento. Y nosotros tenemos que vivir esa etapa. Miren que mientras estamos aquí en la tierra, nosotros muchas veces sufrimos, padecemos. Por ejemplo, alguien puede decir, bueno, a mí lo que más me hace sufrir en la vida es que no sé nada de mis hijos que están en Estados Unidos. Y eso es lo que le atormenta. Eso le hace sufrir. Otro puede estar sufriendo por enfermedad, otro puede estar sufriendo por un problema que tiene, otro puede estar sufriendo por un problema familiar, con el esposo, con los hijos que tiene. Y mientras estamos en la tierra, sufrimos. Ayer sufríamos por un calor muy fuerte. En la mañana sufríamos por un frío. Y estamos sufriendo. Sufrimos porque no llueve. Y si llueve mañana y pasado y pasado y pasado, ahora sufrimos porque llueve mucho. Y así pasamos la vida. Pero el sufrimiento se termina con la muerte. La persona que muere, nosotros a veces estamos atravesados, decimos, se murió mi abuelita, y decimos, ay, pobrecita de mi abuelita, ya se murió. Pues más bien pobrecito de ti, porque tú te quedas. Ella ya se fue, ella no sufre, ella ya no padece. Ay, pobrecito de mi hijo, se murió. Pues sí se murió. Él está en una mejor vida que la de usted. Usted es la que se queda sufriendo, usted es la que está lloriqueando, él ya no. Entonces la muerte no tenemos que verla como un acabóse de todo, de decir se acabó. Por eso Santa Teresa decía unas palabras, decía, yo muero porque no muero. Pero entendamos el sentido que ella le daba. Decía, si morir es irme y estar con Dios, quiero ya morir. Quiero estar ya con Dios. Pero podemos llegar a morir donde el pecado en esta tierra no nos puede hacer acercarnos a Dios. Por eso tenemos que pensar, y eso es lo que nos da miedo. ¿Por qué nos da miedo morir? Ah, pues porque no estoy casado por la iglesia. Me da miedo morir porque tengo muchos problemas con mi familia, con mis herencias, a quién se le van a quedar mis tierras. Me da miedo morir porque, pues, si mis borregas, pues las hubieras traído ayer para comerlas y total, se acabaron. Me voy a morir y es que mi mujer todavía está joven, ¿a quién se le va a quedar? No te preocupes, ya habrá quien apapache. Pero nosotros a veces, a eso a lo que estamos atados, a eso a lo que estamos unidos, no nos permite morir. Y Jesús nos enseña que el camino de la cruz es el camino que está seguro para llegar a Dios. Jesucristo tuvo que morir para después resucitar. Y entonces en el día de hoy, que nosotros estamos celebrando la fiesta de la Santa Cruz, tenemos que entender que el camino que Jesús nos enseña es un camino de desprendimiento. Pero no vayamos a confundir, porque a lo mejor nosotros podemos quedarnos con la idea, como aquella mujercita que se casó con un borrachito y dice, pues padre, pues esa es mi cruz, ni modo, yo me casé con él, tengo que soportarlo toda la vida. No, esa no es una cruz. O aquella persona que dice, pues ni modo, padre, pues me casé con ella y es loca, es chonga, pues todo eso viene, ni modo, esa es mi cruz, tengo que cargarla. No, usted la puede corregir. Su cruz es ayudarle a que deje lo chonga y todo lo que tiene.
que es desborrachito, usted tiene que ayudarle. Y si no se ayuda, y si no se deja ayudar, entonces usted tiene que determinar la vida. El sacramento del matrimonio, o a veces nos unimos y pensamos que ya porque estamos unidos por lo civil o por la iglesia, tenemos que sufrir y padecer, pelear toda la vida y todos los días. No, no es así. Entonces, Padre, díganos qué es cargar la cruz. Cargar la cruz, porque es una enseñanza que Jesús nos dice. Cada cristiano tiene que cargar su cruz. Pero ¿cuál es? ¿O cómo tengo que cargar la cruz? ¿Qué significa? Significa que aprendas a vivir con lo que hoy eres y tienes. Lo explicamos. Si hoy yo gozo de salud, voy a aprender a vivir con mi salud que tengo. Y si mañana Dios me envía una enfermedad, yo tengo que aprender a vivir con esa enfermedad. Si hoy Dios me da trabajo y tengo un recurso, aprende a vivir con lo que tienes. Pero mañana, si no tienes, aprende a vivir con lo que tengas. Es que hoy soy joven, aprende a vivir como Dios te pide como joven. Mañana serás adulto y tendrás que vivir como adulto. Es decir, cargar la cruz significa aprender a vivir con lo que hoy eres y con lo que mañana Dios te da y te ofrece. Jesucristo, mientras fue y predicó el Evangelio, iba y venía de aquí para allá. Cuando tuvo que callar, calló. Cuando tuvo que morir, murió. Jesús aprendió a vivir con todo lo que Dios le ofrecía y le pedía. Y aunque era una lucha entre su humanidad y la divinidad, porque no era fácil entender la voluntad de Dios, y por eso Jesús se sentía en un momento solo y decía: Padre, ¿por qué me has abandonado? Aunque esas palabras son una confianza total en Dios Padre. Sin embargo, queridos hermanos, sabiendo nosotros la relación que ya guardamos, la relación que nos indica la misma cruz, tenemos la cruz de Cristo Jesús. Aquí están muchas cruces. Voy a utilizar esta. Para que nosotros tracemos una cruz, se necesitan dos líneas: la horizontal, que va de arriba hacia abajo, y la vertical. ¿Sí, verdad? Así se forma una cruz. Bien, estas dos líneas nos están indicando las dos relaciones que nosotros tenemos que tener y que nos sirven para la salvación. La relación de Dios con el hombre con Dios, es la primera línea. Y es, fíjense que el pecado nos distancia, nos aleja unos de otros. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos reñido con otra persona? Y ya llevan 10, 15 años y no nos hemos vuelto a hablar. ¿Qué hizo el pecado? Nos distanciamos. Lo mismo cuando yo peco, me distancio de Dios, me alejo yo de Dios. Dios no se aleja de mí, yo soy el que me alejo de Dios. Y entonces esta línea, Jesucristo, ¿qué hizo? Cuando nosotros estábamos en pecado, cuando éramos esclavos del demonio, cuando Dios nos veía desobedientes, entonces envió a su Hijo para que Él nos una con el Padre. Vino a unir lo humano con lo divino. Y entonces encontramos que esta es la primera línea. La segunda línea, por eso Cristo Jesús lo vemos allá adentro. Cristo Jesús quiso quedarse crucificado con los dos brazos abiertos, porque Él vino a unirnos, porque Él vino a vernos en un mismo nivel. Aunque nosotros a veces no nos miramos así, Dios sí nos mira igual. Dios nos ve con un solo ojo de amor, pero nosotros a veces no somos así, y por eso nos calificamos, como que nos hacemos distinciones. Por ejemplo, a veces decimos: él está feo, yo estoy peor. Él está bueno, yo estoy prieto. Él es rico, yo soy pobre.
Él es de allá, yo soy de acá.